Buenas tardes. En nuestra siguiente conferencia es para comprender las fallas más importantes de un sistema de refrigeración. Hay que conocer primero cómo se comportan los gases refrigerantes. La mayoría de las fallas del sistema pueden deducirse con la medición de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Sin embargo, son dos términos poco conocidos por el grueso de los técnicos. ¿Qué es y para qué sirve el superheat? Es imprescindible para la comprensión de los nuevos sistemas de refrigeración con flujo variable, VRF e inverter. Asimismo, forman parte del análisis de rendimiento y por ende de la eficiencia energética. Moisés Tamer, técnico en refrigeración, primero de la mano de su padre desde la edad de 8 años. Estudió ingeniería electromecánica en el Instituto Tecnológico de Los Mochis. Empresario fundador de Refricer Refrigeración, es profesor en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 69 de Hermosillo y divulgador de la refrigeración en YouTube y Facebook. Moisés, te cedo la palabra para que puedas iniciar tu conferencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, al Congreso Internacional de Climatización. Y pues bueno, vamos a empezar con esta charla. Quisiera compartirles un momento mi pantalla. Gracias a todos por venir. No sé cuántas personas haya, pero prefiero no saberlo para mantener la tranquilidad y entregar lo mejor de mí en este momento. Les comparto mi pantalla. Esta es mi presentación. La charla que se llama ¿Qué chingados es el superheat y para qué sirve? Es una capacitación diseñada para técnicos que ya trabajan. ¿Y por qué quise hacer una capacitación para técnicos que ya trabajan? Porque hay ya muchas capacitaciones dirigidas a personas. Voy a mover un poquito mi cámara, mi rostro de aquí. Verán, permítanme un segundo, porque no me fijé que había quedado mi rostro tapando un logotipo aquí. A ver, StreamCam. Permítame un segundito. Listo, aquí está. Muy bien. Les decía que la capacitación ¿Qué chingados es el superheat y para qué sirve? Fue diseñada para técnicos que ya están trabajando en el rubro de la refrigeración, que ya se dedican a esto, que tienen experiencia y que pueden entender fácilmente un concepto que es teórico y cómo llevar ese término teórico a la práctica. ¿Para qué sirve? Ese es el motivo de esta charla principalmente, y vamos a comenzar con ella. Entonces, mi nombre es Moisés Tamer y esto es ¿Qué chingados es el superheat y para qué sirve? Antes que nada, quiero que ustedes, compañeros, vean esta imagen que les estoy presentando aquí y quiero que piensen o me digan en el chat o en la presentación si ¿tenemos golpe de líquido o no tenemos golpe de líquido en estos compresores que están viendo ustedes en pantalla? Quiero que presten atención que hay algunos compresores que tienen una cantidad considerable de hielo, de escarcha en la línea de succión, y también que este no es una condición nueva. Podemos ver el piso que está incluso muy maltratado por la humedad. Y la pregunta es, ¿tenemos golpe de líquido? Y si esto es correcto, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la presentación. Me lo pueden ir poniendo en los comentarios y mientras vamos arrancando con la presentación. Pueden hacer preguntas que se van a ir quedando guardadas en el chat, y al final van a poderme hacer esas preguntas en un tiempo que vamos a dar para preguntas y respuestas. Antes que nada, necesitamos entender, para saber si ahí hay sobrecalentamiento o no, dos términos muy importantes para la refrigeración. Uno de ellos es el calor y otro es la temperatura. Si bien lingüísticamente en la vida diaria estamos acostumbrados a utilizar calor y temperatura de una manera indistinta, esos son dos términos completamente diferentes pero dependientes el uno del otro. O sea, el calor, la temperatura depende directamente del calor, pero no siempre una mayor cantidad de calor significa un cambio de temperatura. Vamos a entender primero estos dos conceptos. Para entender la temperatura, es una unidad escalar medible que se utiliza solamente un instrumento de medición simple para obtenerse, que es un termómetro. Tú puedes saber la temperatura del agua y puedes medirla.
También puedes medir los cambios de temperatura del agua solamente con un instrumento de medición muy simple. Pero no podemos determinar con un instrumento de medición simple si la cantidad de energía que se utilizó o que la sustancia absorbió o perdió para ese cambio de temperatura. Pero para dejarlo más clarito les voy a poner un ejemplo más palpable, más de la vida real. Y voy a hacer una comparación entre la temperatura y el movimiento de un objeto. Supongamos que yo voy a arrastrar un objeto de un lugar a otro. Entonces yo puedo medir sin ningún problema el resultado de haber utilizado una forma de energía, que es la energía cinética, solamente utilizando una cinta de medir simple, y ya sé cuál es el resultado de haberle aplicado energía a esa silla y haberla transportado esa cantidad de distancia. Y se puede medir con un instrumento de medición simple, como les comento, es una cinta de medir. Sin embargo, no podemos medir así de fácil la cantidad de energía que se utilizó para mover esa silla, ya sea que la hayamos movido nosotros con nuestro propio cuerpo o que hayamos utilizado algún mecanismo o algún aparato o un motor para moverla. La cantidad de energía utilizada para transportarlo de un lugar a otro no se puede medir con un instrumento de medición simple, o se tiene que utilizar varios instrumentos de medición en conjunto, o en su defecto tendría que utilizarse el cálculo, tendría que calcularse la cantidad de energía utilizada para moverlo de un lugar a otro. Y asimismo, la temperatura de una sustancia, nosotros podemos medir la consecuencia de haberle agregado una cantidad de energía a esa sustancia, midiendo solamente con un termómetro simple, y con eso ya podríamos obtener el resultado de aplicarle esa energía. Pero la cantidad de calor que tuvo que agregársele, esa no la podemos medir de una forma simple. O sea, como conclusión, el calor es una forma de energía que se utiliza ya sea para cambiar una sustancia de temperatura o de estado, ya sea pasarlo de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, etc. La cantidad de energía utilizada se llama calor, y la consecuencia de aplicarle esa cantidad de energía puede ser un cambio en la temperatura, pero también puede ser un cambio de estado, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la temperatura se mide en unidades de temperatura como Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine, y entre otros más, porque hay más unidades de medida. Y el calor se mide en kilocalorías, en BTU, en toneladas, etcétera. Hay otras otras unidades de energía también para medirle la cantidad de calor ganada o cedida por una sustancia. La kilocaloría es la cantidad de calor que se requiere, la cantidad de energía que se ocupa para que 1 kilogramo de agua cambie 1 grado Celsius. El BTU es la cantidad de energía que se requiere para que 1 libra de agua cambie 1 grado Fahrenheit. Y la tonelada es la cantidad de energía que se requiere para derretir 1 tonelada de agua que se encuentra a 0 grados Celsius de origen, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos más clarito que el calor es una forma de energía y la temperatura es una unidad escalar medible, y son dos cosas distintas que tienen que quedarnos bien claros como técnicos en refrigeración, como profesionales en la refrigeración. Ahora, no toda la energía que se le agrega a la sustancia, no todo el calor que se le agrega a una sustancia sirve para cambiarla de temperatura. Como no toda la energía que tú le agregas a un objeto para moverlo se convierte completamente en movimiento. Cuando tú comienzas a mover un objeto, suponiendo que es un objeto muy pesado, tú vas a agregar una cantidad de energía muy muy fuerte para empezar a mover el objeto, que puedes incluso no llegar a moverlo y agregarle muchísima energía para tratar de cambiarle el estado de fijo a en movimiento, de estático a cinético. Y esa cantidad de energía tú no la puedes medir con una cinta de medir, porque el objeto no tuvo ese movimiento. Incluso la cantidad de energía para comenzar a mover un objeto podría ser mucho mayor que
empezar a empujarlo una vez que una vez que el objeto ya empezó a moverse. Poniendo como ejemplo un vehículo que hay que empujarlo hacia la orilla de la calle. A veces para empezar a moverlo empiezas a agregarle mucha energía hasta que empiezas a moverlo. Y una vez que el objeto ya se está moviendo, es mucho más fácil, es mucho más sencillo seguirlo empujando. Asimismo pasa también con la energía calorífica. Hacer un cambio de estado, romper una inercia térmica o en su defecto, hacer un cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, puede requerir más bien. Generalmente se requiere una cantidad mucho mayor de energía para hacerlo cambiar de estado. Y las sustancias ganan y pierden mucho más calor, mucho más energía en un cambio de estado que en un cambio de temperatura. Es por eso que para nosotros en la refrigeración es mucho más importante una sustancia cambiando de estado que cambiando de temperatura dentro de la tubería. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a utilizar como ejemplo una sustancia a la que estamos muy acostumbrados, que ya sabemos y conocemos mucho, que es el agua. Y vamos a utilizarla como ejemplo en esta tabla que les voy a mostrar en este momento, en la que vemos más o menos cómo se comporta el agua. Si bien esta tabla no es muy precisa, lo que sí es que tiene muy claro y muy bien marcado las temperaturas a las que bulle a nivel del mar y a presión atmosférica. Este es el comportamiento de una sustancia pura. Para sustancias mezclas hay pequeñas variaciones que a lo mejor podríamos explicar en otra charla otro día. Pero para las sustancias puras, esto que estamos viendo en pantalla es el comportamiento más común. Voy a mostrar mi puntero del mouse aquí. Permítanme un segundo. Listo, aquí está mi puntero láser. Si nosotros tuviéramos agua a temperaturas de 30 grados Celsius bajo cero, la tendríamos en este punto de aquí, y le empezáramos a agregar déjenme explicar primero la tabla. En las verticales tenemos los grados Celsius, la temperatura, y en las horizontales tenemos cantidad de calor. Aquí le agregamos más calor o le retiramos calor. Entonces, si yo tengo un hielo a menos 30 grados Celsius, esos hielos tan fríos, que si tú te lo echas a la boca, en vez de derretirse el hielo, primero se te pega en la lengua, o que si lo pones en un vaso, primero se le congela el agua que tiene alrededor o se pega con los otros hielos antes de comenzar a derretirse. Ese es un hielo que se encuentra por debajo de los 0 grados Celsius, sólido y muy subenfriado. Pues ese hielo que tenemos aquí en este punto, si nosotros le agregamos una cantidad de calor, este hielo va a comenzar a cambiar su temperatura. Y vas a decirme tú, menuda novedad. Sí, pues así pasa con las sustancias, les agregas calor y cambia su temperatura. Sin embargo, cuando este hielo llegue a 0 grados Celsius, va a dejar de cambiar su temperatura, y aunque tú le agregues más energía, la temperatura se va a mantener constante durante todo el proceso de cambio de estado. Mientras que la sustancia esté cambiando de estado, esta sustancia no va a tener un cambio de temperatura. Me refiero a una sustancia pura, ¿no? Estamos hablando de sustancias puras. Entonces, tendremos un incremento en la cantidad de energía absorbida por la sustancia, en la cantidad de calor ganado por la sustancia, sin embargo, no en un cambio de temperatura. En este punto, cuando ya se haya derretido el último trocito de hielo de ese hielo que se está derritiendo y se haya convertido 100% en líquido en este punto, hasta entonces va a tener 1 grado, 2, 3 grados, 5 grados, 10 grados, 50 grados, 60, 70, 80, 90. Y va a estar cambiando de temperatura mientras tú le agregues más calor. O sea, le agregas calor, sube temperatura, le disminuyes el calor y baja la temperatura, porque están cambiando en conjunto tanto la temperatura como la cantidad de calor que tiene agregada la sustancia. Pero una vez que llegamos hasta este punto, el agua va a comenzar a ebullir. A los 100 grados Celsius a nivel del mar, a una presión atmosférica normal, de un agua pura, esta sustancia va a comenzar a ebullir y a evaporarse. Entonces, durante este proceso, de nuevo, la temperatura se va a estancar y vamos a tener un incremento en la cantidad de calor absorbido, una gran cantidad de calor absorbido, pero esta cantidad de calor absorbido que va a tener aquí
no le va a producir al agua un cambio de estado. O sea, si tenemos agua a presión atmosférica a nivel del mar y le medimos la temperatura en el momento de que está hirviendo, esa temperatura va a tener 100 grados segurito. Si es un agua pura a nivel del mar, a presión atmosférica normal, vamos a tener 100 grados seguritos. Seguritos. Hasta que se haya hervido o que haya evaporado la última gota de agua. Una vez que ya se evaporó la última gota de agua, entonces ya este gas o este vapor de agua va a comenzar a sobrecalentarse, aumentando su temperatura y aumentando la cantidad de calor o de energía agregada. Lo mismo sucede en sentido contrario si tenemos un vapor que lo enfriamos, luego lo condensamos y se va a mantener en 100 grados Celsius mientras se condensa hasta que se haya condensado la última gota. Y de ahí para abajo va a empezar a cambiar, a disminuir su temperatura mientras pierde calor y hasta que llega a los 0 grados Celsius. De los 0 va a empezar a congelarse a temperatura constante hasta que se haya congelado. Desde que se empieza a hacer el primer hielito así por la orilla hasta que se congela la última gota de agua, ese hielo debe de tener 0 grados Celsius y de ahí tenemos un hielo subenfriado. Pues este es el comportamiento de las sustancias y podemos reconocer en este punto que hay dos formas, podemos dividir el calor por dos comportamientos que dan como consecuencia en la sustancia que le estamos agregando o retirando el calor. Aquí donde hay un cambio de temperatura y en este punto también y en este punto también, se le llama calor sensible, o sea que se puede sensar o que se puede medir o que se puede sentir. Y en esta parte en el que no se puede sentir un cambio en la temperatura, sensar o medir un cambio en la temperatura, se le llama calor latente, aquí y aquí. Y estos son los puntos, o sea, principalmente aquí donde tengo en este momento el apuntador del láser. Estos son los puntos en los que la sustancia, verán, permítanme un segundito. Estos son los momentos en los que la sustancia, a ver, sí, todo bien. Creí que había un error en la transmisión, pero no, todo bien. Esos son los momentos en los que la sustancia tiene una mayor cantidad de absorción y pérdida de energía. Porque las sustancias absorben y pierden energía de manera más eficiente cuando está habiendo un cambio de estado muy por encima de cuando está habiendo un cambio de temperatura. Entonces, para la refrigeración, que las sustancias cambien de temperatura, que el refrigerante cambie de temperatura, puede considerarse más bien un calor parásito. Más que otra cosa se puede considerar un calor parásito, más que un calor verdaderamente aprovechable. Quiero que nos quede bien claro esto, el calor sensible y el calor latente. Ahorita vamos a retomar esto. Digo, a lo mejor le estoy dando muchas vueltas al principio, pero les prometo que va a valer mucho la pena después de un poquito de tiempo. Ya esto va a pasar rápido. Mientras nos quede claro el calor sensible y el calor latente, ahorita lo retomamos entonces. Pero eso que les dije yo hace un momento es a presión constante. Les hice la aclaración que era a nivel del mar, a presión normal, con un agua pura. Ese era el comportamiento del agua. Si el agua se encuentra mezclada con otras sustancias como aire o se encuentra mezclada con otras sustancias como dióxido de carbono, en el caso del agua gasificada, las condiciones cambian. Si tiene más sal, si tiene menos sales, si tiene sólidos suspendidos, eso va a cambiar. Pero bueno, en el agua pura tenemos eso aquí, a esta línea, que es una línea de presión atmosférica constante. Entonces nosotros, en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, solamente conocemos el comportamiento del agua a estas condiciones, a la presión de una atmósfera, en la que en los puros 0 grados Celsius el agua pasa de hielo a líquido o de líquido a hielo, y los 100 grados Celsius a los que a presión atmosférica a nivel del mar el agua pasa a vapor o de vapor pasa a condensarse, a convertirse en agua. Sin embargo, no es el único comportamiento que puede tener el agua. Podemos ver esta gráfica aquí y podemos ver otras maneras de llegar. Por ejemplo, si yo me encuentro en este punto de aquí o en este incluso a los 0 grados Celsius, yo puedo llegar a convertir esta agua en vapor a 0 grados Celsius haciendo un cambio. Espero que vean esta imagen y vean cómo me pasaría desde este punto al vapor sin agregar más temperatura. ¿Ok?
¿Ya lo vieron? Entonces, si yo me voy en esta línea hacia abajo, disminuyendo su presión, también puedo pasar a la fase gaseosa del agua. Si yo me encuentro con agua líquida aquí a unos que les gusta 30 grados Celsius, que es el agua fresca que tenemos, 25 grados Celsius, 20 grados, y le bajo la presión, yo puedo llegar al área de vapor y evaporarla sin necesidad de agregarle una mayor cantidad de energía artificial, o sea, sin calentarla con fuego, sino que bajando la presión, yo voy a hacer que el agua absorba la energía de su alrededor para poderse evaporar. Entonces pasan cosas como estas. Esto que están viendo ustedes aquí es un cambio de estado del agua y pasándola desde que estaba congelándose a evaporarla completamente, a evaporarla aquí, solamente bajando su presión. A 25 pulgadas de mercurio yo ya puedo poner a ebullir agua, ¿ok? A ebullir agua a 25 pulgadas de mercurio sin necesidad de agregarle una cantidad de calor sintética a propósito, o no sé cómo llamarle, artificialmente, sin necesidad de ponerle fuego al agua. Yo puedo poner el vapor, el agua, por convertirla en vapor sin necesidad de agregarle calor artificialmente. Este proceso es muy utilizado en la alimentación. Este proceso se llama, podría llamarse liofilización, en el que tomas agua a bajas temperaturas y la conviertes en vapor para poder retirarla de la sustancia. Ejemplos en los que sucede esto: las leches, por ejemplo, en polvo que se preparan para los niños, para los bebés. Esta leche no la pueden calentar porque terminaría siendo una leche cocinada. Entonces, retirarle el agua a la leche para convertirla en leche en polvo tiene que hacerse a bajas temperaturas. Y el proceso se hace por medio de liofilización. O sea que lo que hacen es que en vez de calentarla para hervirle el agua, lo que hacen es bajarle la presión para hacer que esa agua hierva, pero a bajas temperaturas. Y así la leche mantiene sus lactobacilos, sus agentes vivos y todo lo que la leche debería de contener para poder llegarla a salvo a un niño y después solamente agregarle agua. Y no nada más en eso, se utiliza, por ejemplo, la liofilización en el secado de café, por ejemplo. Ese café que viene en gránulos muy grandes que se está usando mucho ahora, que en cuanto le tiras la cucharada al agua completamente se diluye. Ese café se llama café liofilizado porque le retiraron a bajas temperaturas, le retiraron todo el agua y no se hizo amargo porque no se sobrecalentó. Además, puede utilizarse para antibióticos, medicamentos, sopas instantáneas, puré de papa instantáneo, ese que viene en polvo, etcétera. Es una papa que la cocinaron, la molieron y después le retiraron el agua y ya tienen ahora sí el puré de papa en polvo para solamente agregarle agua y poder transportarlo pesando menos. Poder transportarlo pesando menos y evitando que agentes patógenos se reproduzcan dentro de él. Perdón. Entonces, ese sería un proceso. Solamente bajándole la presión, tú harías que la sustancia, en este caso agua, se evapore. Ahora, ¿cómo podríamos evaporarla? Pues también agregándole temperatura, ¿no? Le pones a 120 grados Celsius. Pero imagínense que yo tengo agua a 120 grados Celsius. Pero yo quiero cocinar algo a 120 grados Celsius. No podría hacerlo en una olla destapada porque a presión atmosférica el agua tendría que estar completamente convertida en vapor a los 120 grados Celsius. Entonces eso no me sirve a mí. Para que yo poder cocinar algo tendría que ser en agua líquida. Entonces, ¿qué se hace? Pues se aumenta la presión para llegarlo aquí al área del agua líquida. Y entonces tenemos ahora una olla de presión en la que por tener una presión más alta, nuestra agua no se nos evapora y podemos cocinar a temperaturas de 120 grados y logrando que esos frijoles,
que antes duraban 2 horas o 3 horas en cocinarse o 4 horas en cocinarse, ahora lo pudiéramos cocinar en 40 minutos, porque podemos lograr temperaturas más altas. O ahora que viene Navidad con el pozole y el menudo en las gentes de aquí de México, pues podemos cocinar el grano del pozole en un lapso de 40 minutos a 50 minutos, lo que antes podía llevar hasta 4 horas en cocinarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a avanzar entonces en esto. Hay que entender que las sustancias no siempre cambian de temperatura, cambian de estado a las mismas temperaturas. Solamente cambiando sus condiciones de presión podemos hacer que la sustancia hierva y que en vez de tener que agregarle una fuente de calor externa, esta agua pueda ebullir a temperaturas más bajas y absorba el calor de alrededor. Lo mismo que sucede con los gases refrigerantes. Entonces, hacer un cambio de estado produce intercambio de calor. Siempre, ya sea que se lo agregues de forma artificial, agregándole fuego, o que si le bajas la presión, esta va a absorber calor de alrededor, o si le subes la presión, esta va a perder calor hacia alrededor. Digo, a lo mejor ustedes se hayan dado cuenta en un compresor de aire, cuando tú estás agregando presión a un recipiente, tiende a calentarse el recipiente, a aumentar su temperatura. Ese aumento de temperatura es la cantidad de calor que la sustancia que estamos comprimiendo, en este caso aire, está perdiendo calor para poder cambiar de estado. Sobre todo las sustancias que se deberían de condensar, que están en el aire, como el agua. El agua que está en forma gaseosa, en forma de vapor en el ambiente, al ser comprimida, pierde calor para poder condensarse. Imagino que ustedes alguna vez han tenido el problema de que el compresor de aire se les llenó de agua. Y pues bueno, esto nos lleva ahora sí ya a entender el ciclo de la refrigeración. Vamos a suponer que tenemos esta configuración. Esta configuración a ver, permítame un segundo. A ver, permítame un segundito. A ver. Sí. Bueno, listo. Les decía que tenemos esta configuración, esta instalación en la que tenemos un tubo que sale desde la línea de descarga por esta parte de aquí, ¿verán? Sale por la línea de descarga y está conectado solamente a un tubo muy largo que da toda la vuelta completa, todo muy largo y tiene una pequeña cantidad de refrigerante que rompería la presión atmosférica, nada más para que llegue a 0. ¿Ok? Nada más para que llegue a 0 libras manométricas. Si lo echas a andar este equipo, las presiones van a mantenerse constantes. Van a mantenerse en 0 libras por pulgada cuadrada. Porque al estar este equipo apagado, lo que va a suceder es que la presión está en ceros. Y si lo echas a andar, como no hay nada que restrinja el flujo del gas refrigerante y la cantidad que inyecta el compresor por este lado es igual a la cantidad que succiona por la línea de baja. Déjenme presentar esto aquí, permítanme un segundo. Se me desapareció, listo. La cantidad de refrigerante que inyecta el compresor para acá es la misma cantidad que está succionando por este lado. Si yo echo a andar el compresor, no va a haber ningún cambio en la presión entre lo que el compresor está emitiendo y lo que está succionando. No va a haber ningún cambio en la presión. Si yo lo echo a andar, se va a quedar el manómetro así en 0. Pero, ¿qué pasa si yo hago una pequeña obstrucción en este punto de aquí? En este punto donde estoy poniendo el láser. A ver, permítanme. A ver, listo. Si yo hago una obstrucción en este punto donde estoy poniendo el láser, lo que va a pasar es que ahora la cantidad que está inyectando el compresor hacia acá está siendo retenida por este punto. Y la cantidad que está succionando el compresor aquí está siendo impedida para el flujo por esta restricción que estoy haciendo en este punto. Entonces nuestros manómetros pasaron
a disminuir la presión en la línea de baja e incrementar la presión en la línea de alta. Esto que parece a lo mejor un poco burdo o demasiado simple o demasiado sencillo, es como funcionan los sistemas de refrigeración. Mientras que un compresor succiona de este lado e inyecta para este otro lado, hay un elemento de restricción que está impidiendo el paso de aquí y permitiendo el flujo de una pequeña cantidad aquí para mantener una presión constante del lado de baja. Eso está hecho para que todo lo que está en este lado del sistema se mantenga en condiciones en las que la presión es tan alta que a temperatura ambiente el refrigerante debería de ser líquido, y de este lado las presiones son tan bajas que el refrigerante debería de ser gaseoso a temperatura ambiente. Esto logra que esa diferencia haga como dos atmósferas distintas, como dos planetas distintos en los que la refrigeración se va a llevar a cabo. Repito, esta parte de aquí, el compresor va a inyectar el refrigerante y el elemento de restricción, que podría ser un capilar o una válvula de expansión, lo que va a hacer es impedir que el refrigerante fluya, aumentando su presión. Como veíamos hace rato, si aumentábamos la presión, tenía que tener temperaturas de condensación puedes llegar a tener temperaturas de condensación del ambiente, y si la presión de este lado la bajas lo suficiente, vas a tener temperaturas de evaporación. Entonces, de este lado el compresor va a estar succionando con la suficiente fuerza y el elemento de restricción impidiendo el flujo para lograr en este lado condiciones de evaporación y de este lado condiciones de condensación. Y pues aquí vamos a poner ya el primer ejemplo. Este es un ciclo de refrigeración simple y tomé de una tabla de vapor los datos a los que estaría trabajando. Voy a quitar esto de aquí porque no había tomado en cuenta esto. Listo. Los datos a los que debería estar trabajando un equipo de R32. ¿Por qué escogí el R32 para este ejemplo? Por dos motivos. Uno, es un gas puro. Y dos, es lo que viene, así que tenemos que ya estar ya preparados. Los datos que tengo aquí son datos reales de un sistema trabajando en la vida real con R32. Si se fijan, las presiones de baja están en 107 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de saturación de 1 grado Celsius. Y en la parte de abajo tenemos las condiciones de condensación, que son 390.7 libras por pulgada cuadrada manométricas, y una temperatura de saturación de 45 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que a los 107 libras por pulgada cuadrada están las condiciones a las que el refrigerante debería de estar evaporándose, cambiando de estado a 1 grado Celsius. Vamos a retomar lo que veíamos al principio de la charla. Vamos a retomarla para retomar el término de calor latente. O sea, desde el momento en el que el refrigerante líquido comience a hervir, a ebullir, y que tenga 1 grado Celsius, va a estar ebulliendo a 1 grado Celsius hasta que se haya ebullido, hasta que haya evaporado la última gota de refrigerante. En el caso del condensador, va a llegar el refrigerante saliendo del compresor en estado gaseoso y se va a ir condensando a temperatura constante de 45 grados Celsius desde que empieza a condensar hasta que se haya condensado la última gota de refrigerante. Vamos a verlo un poquito más clarito si reacomodamos esto y le damos para adelante a la presentación. Permítanme un segundo. Ok, listo. Si damos para adelante a la presentación, podemos, los datos que estaban ahorita en las tablas de presión y de temperatura, las transferimos a esta imagen. Son los mismos datos. Entonces, el R32 va a tener este comportamiento. Aquí ponemos que es el R32.
Aquí tenemos refrigerante 100% líquido, o deberíamos de tener en un equipo bien balanceado, refrigerante 100% líquido, ebulliendo, hirviendo a 1 grado Celsius. ¿Okay? Si sacamos refrigerante ebulliendo a 1 grado Celsius desde aquí, va a estar cambiando de estado. Recuerden que durante los cambios de estado no hay cambios en la temperatura, así que va a tener 1 grado Celsius aquí, 1 grado Celsius aquí, y también por aquí, y también por aquí, y también por acá, y hasta así hasta que haya terminado de pasar por casi todo el evaporador si el sistema está bien balanceado. ¿Ok? Una vez por aquí, ya habrá terminado de ebullir, de evaporar el 100% del gas refrigerante. Esto a una presión de 107 libras por pulgada cuadrada. Por otra parte, el refrigerante que el compresor está emitiendo, que está descargando por la línea de alta, debe de ser 100% gaseoso si este sistema está bien balanceado. Y va a comenzar cuando tenga esas 390.7 libras por pulgada cuadrada, a esa presión y solo a esa presión, va a comenzar a condensarse, perdiendo calor a 45 grados Celsius. Lo mismo que pasaba con lo que les comentaba hace un momento en el compresor de aire, que tú le incrementas la presión, la sustancia que tiene adentro el compresor va a comenzar a perder calor y a condensarse. Y por aquí estará a 45 Celsius, todo el condensador casi. Pasamos todo el condensador, y una vez que ya terminó de condensarse el 100% del líquido, que todo el gas refrigerante gaseoso pasó a estado líquido, entonces se puede considerar que el refrigerante ya cambió completamente de estado. Entonces, vamos retomando lo que habíamos visto al principio de la clase. Si nosotros sabemos, ya entendemos que una sustancia no va a cambiar de temperatura si no ha cambiado completamente de estado, entonces tenemos una información muy importante que nos va a servir como técnicos en refrigeración. Una información muy importante que nos va a dar el equipo a nosotros. Esta información es que si tienes 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados más frío que lo condensaste, entonces sabemos que ya se terminó de condensar completamente. Y también sabemos que si estás hirviendo una sustancia, como lo veíamos hace rato con el agua, no va a tener ni 1 gradito arriba si no está completamente evaporado en una sustancia pura. Entonces, estos son los datos de un sistema real. Esos son los datos de un sistema de refrigeración trabajando perfectamente balanceado, en el que ya tomé directamente la temperatura aquí con un termómetro. Esta información que está aquí, estos 12 grados Celsius, los tomé con un termómetro que se encontraba entre 20 y 30 centímetros antes de llegar al compresor. Y estos 43 grados Celsius los tomé al puro llegar el tubo de la descarga al capilar, al puro capilar. Esta información, esta y esta, yo las tomé, las medí. Esta información que está aquí y esta son informaciones de la tabla. Esta que está aquí y esta también son informaciones de la tabla. Y esta es la temperatura ambiente que se encuentra el exterior. Y esta temperatura que tenemos aquí es la temperatura a la que se encuentra el interior de la recámara. ¿Ok? De un aire acondicionado, de R32. Ahora, podemos ver una diferencia entre la temperatura de saturación y la temperatura a la que estamos llegando al compresor. Como yo ya sé que solamente voy a tener una temperatura mayor aquí cuando se haya evaporado el total del refrigerante, entonces yo ya sé que aquí tengo refrigerante 100% gaseoso. Aquí. Sé que tengo refrigerante 100% gaseoso porque tiene una temperatura por arriba de la de cambio de estado. Si yo tuviera una temperatura igual a la del cambio de estado aquí, si yo midiera aquí y tuviera 1 grado Celsius de temperatura, yo sabría que ahí
tengo sustancia cambiando de estado y por consiguiente tengo líquido. Entonces sé que tengo un golpe de líquido. ¿Ok? Pero tengo esta tolerancia, una diferencia de 11 grados Celsius. De 11 grados Celsius entre la temperatura de saturación y la temperatura de llegada del refrigerante al compresor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos a continuar con la siguiente presentación. Ahora vamos a ver la misma tabla que estábamos, la misma gráfica que estábamos viendo hace un momento al iniciar la presentación, pero ahora vamos a ver el comportamiento del refrigerante en el evaporador. No del agua, sino del refrigerante en el evaporador. Si yo tengo aquí, en este punto, un refrigerante por debajo de 1 grado Celsius saliendo del capilar, ligeramente por debajo de 1 grado Celsius, sé que tengo 100% líquido aquí. Una vez que pasa por el capilar y sale al evaporador, entonces cuando este refrigerante llegue a 1 grado Celsius, sé que va a comenzar a evaporarse y va a comenzar a ganar calor en forma de energía, grandes cantidades de calor en forma de energía, pero sin cambiar su temperatura. Entonces la mayor parte de nuestro evaporador va a tener refrigerante cambiando de estado. Una vez que se terminó de evaporar en nuestro evaporador, e incluso todavía dentro del evaporador a lo mejor andamos por aquí a esa temperatura de por aquí a los 2 o 3 o 4 grados Celsius. Durante el trayecto hasta llegar hasta el compresor va a seguir ganando una pequeña cantidad de calor, pero esta cantidad de calor sí podemos medir la consecuencia del calor ganado con un termómetro. Entonces, como ya sé que tengo 12 grados Celsius en la pura llegada del compresor, yo ya sé que terminé de evaporarlo. ¿Ok? Esta tolerancia que tenemos aquí entre 1 grado Celsius y 12 grados Celsius entre la temperatura que me marca la tabla por la presión que tenemos y la temperatura que yo estoy midiendo con mi termómetro al llegar al compresor, me garantiza a mí que no tengo refrigerante en estado líquido todavía llegando al compresor. Eso me garantiza a mí que el refrigerante está en buenas condiciones para ser entregado al compresor. Entonces, si está siendo bien entregado al compresor, yo puedo garantizar que ese compresor va a tener una larga vida y que ese compresor va a entrar en garantía en caso de que algo le falle. Porque les puedo decir desde ahorita, cuando ustedes llevan un compresor a garantía, el compresor lo abren y si hay señales de que hubo golpe de líquido, pues ese compresor no va a entrar en garantía. Si tú llevas un compresor que tu sobrecalentamiento era demasiado alto, aquí va a crear una temperatura de descarga demasiado alta y eso hace que se generen carbones, que se carbonice el aceite, y eso se nota en las válvulas. Es muy fácil de detectar cuando un compresor estuvo trabajando en condiciones no adecuadas. Y es por eso que la mayoría de las garantías de los compresores no proceden. La mayoría no procede porque la mayoría de las fallas de los compresores tiene más que ver con un error que cometió el técnico que con una falla directamente del compresor. Si tú le llevas yo nada más he tenido la mala fortuna de tener problemas con compresores como unas 3 o 4 veces en mi vida y ya son 30 y tantos años de experiencia en la refrigeración, y todas mis garantías han procedido porque primero no lo sabía tanto porque aprendí de manera empírica, pero después que ya lo aprendí formalmente, reviso que mis compresores estén trabajando dentro de las condiciones que el fabricante me dice. ¿Y qué condiciones son las que el fabricante dice? Bueno, hay que averiguarlo. Según el tipo de sistema y según la marca del compresor, el fabricante te puede dar distintas tolerancias de sobrecalentamiento. Generalmente oscila entre los 9 y 20 grados Kelvin, que son prácticamente lo mismo que los Celsius.
Pero cada fabricante te puede decir, ¿sabes qué? Si mi compresor está entre los 8 y los 12, 15, está dentro del margen que yo considero como bueno. Habrá condiciones en las que un compresor pueda trabajar hasta 20 o 25 grados Celsius de sobrecalentamiento, depende del fabricante del compresor o del aparato de refrigeración que estés instalando. Entonces, ¿qué es entonces? ¿Cómo podemos ver en esta pequeña tablita el sobrecalentamiento? Para continuar con el ejemplo en el que estamos, un aire acondicionado que se encuentra trabajando a 1 grado Celsius, que está aquí, este aparato que está aquí, este punto en el que está aquí es la temperatura que yo sé que está ebulliendo el refrigerante, la temperatura a la que yo sé en el que el refrigerante está cambiando de estado, y lo sé, perdón, lo sé porque el comportamiento de los gases es muy preciso. Es muy preciso. Lo que está en la tabla, yo te puedo garantizar, bueno, ¿qué te garantiza yo? ¿Qué importa? Los estudios que se han hecho en los gases refrigerantes comprueban que es muy preciso el comportamiento de los gases. Y a esa presión tenemos esta temperatura exactamente. A los 107 libras por pulgada cuadrada de R32, tenemos 1 grado Celsius de cambio de estado. Entonces el fabricante nos dice, voy a utilizar como ejemplo a Copeland porque es la marca que más, como hay marcas que trabajan desde los 9 hasta los 20 grados Kelvin de sobrecalentamiento de tolerancia, Copeland se encuentra como que muy al centro, entre 11 y 17, y voy a utilizar los datos de Copeland de aquí en adelante. Entonces, si yo tengo un superheat mínimo, el fabricante me dice que mínimo debo de tener 11 grados Kelvin de sobrecalentamiento. De la temperatura que yo tengo de saturación, que es esta, yo debería de tener mínimo 12 grados Celsius a la llegada del compresor. Mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me dan una tolerancia de 11 grados Kelvin, perdón, un superheat mínimo de 11 grados Kelvin. Que para fines prácticos son las mismas proporciones que los grados Celsius, nada más que por convención tiene que utilizarse los grados Kelvin para diferenciales de temperatura, porque para fines de cálculo se trabaja con temperaturas absolutas, pero son las mismas proporciones de los Kelvin y los Celsius. Te permiten un sobrecalentamiento mínimo, les decía, de 11 grados Kelvin. Y les permiten un sobrecalentamiento máximo de 17 Kelvin o 17 Celsius. Para fin de cuentas, como les digo, es lo mismo. Y esto nos da que entre 11 y 17 Kelvin de diferencia a partir de la temperatura a la que el refrigerante está cambiando de estado, entonces voy a tener un refrigerante correctamente sobrecalentado. Espero que se esté entendiendo. Y eso me va a producir una zona segura de funcionamiento que va. Si mi equipo está trabajando a temperaturas de cambio de estado o de saturación de 1 grado Celsius, yo voy a tener una zona segura de temperatura de retorno del compresor entre los 12 y los 18 grados Celsius. Esto es lo que, en este caso, por los datos, el compresor Copeland y francamente la mayoría de los fabricantes van a considerar esta zona una zona segura en un equipo de aire acondicionado. Ok, déjenme ver cómo vamos con el tiempo porque llevamos 48 minutos apenas. Bueno. Listo. Esto es lo que el fabricante va a considerar una zona segura. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo por debajo de los 12 grados Celsius, comienzo a incrementar mi riesgo de que con cualquier pequeño cambio en las condiciones en las que está trabajando el equipo, pueda llegar muy fácil o muy rápidamente a tener golpe de líquido. Y si me voy por encima del máximo que me recomiendan, puedo tener temperaturas de descarga al momento de comprimirse el refrigerante demasiado elevadas
creando unas condiciones de posible daño al compresor. Esto lo convierte en la zona seguro. Pero ¿saben qué es lo bonito del sobrecalentamiento? Lo que más me gusta. Lo que más me gusta del sobrecalentamiento es que no importa la aplicación, el fabricante te dice más o menos el mismo sobrecalentamiento para todas las aplicaciones. O sea, que si yo tengo un sistema de refrigeración a temperatura media que está trabajando a una temperatura de cambio de estado en el evaporador de -6, mi sobrecalentamiento de 11 dice que yo estaría hasta los 5 grados Celsius, o más bien desde los 5 grados Celsius hasta los 11 grados Celsius en mi zona segura, porque tengo un sobrecalentamiento entre 11 y 17. Bueno, Copeland dice 11.111 y 16.66666, pero yo utilicé estas cantidades que Copeland maneja son porque son traducciones de los 20 grados Rankine hasta los 30 grados Rankine, o de los 20 a los 30 grados Fahrenheit, y al transferirlo a sistema métrico, da 11.1111 y 16.66666. Pero no creo que se nos enojen los de Copeland si les decimos que por 3 o 4 centésimas o décimas de grado vayamos a tener algún problema con el compresor. La verdad es que no es así. Son tolerancias que ellos consideran adecuadas. Y, perdón, mientras te encuentres dentro de ese margen, tu compresor segurito, si algo falla, va a tener garantía. Entonces, ahora, si nos vamos a un equipo de baja temperatura, que es menos 30 Celsius a la temperatura que va a estar trabajando su cambio de estado, su temperatura de evaporación del agua, entonces tendremos un sobrecalentamiento de 11 grados Celsius, o sea, a menos 19 grados Celsius, a la llegada del compresor. A la llegada del compresor, menos 19 grados Celsius, estaremos dentro de una zona segura. Y si pues llega a menos 13, todavía estamos en una zona segura. O sea, esta podría ser una temperatura adecuada de temperatura de retorno. Vamos ahora a ver este ejemplo, en el que este ejemplo ya no es 100% real, porque lo único que hice en esta lámina fue cambiarle la pura temperatura de retorno. Podría ser un caso de exceso de refrigerante en un equipo de capilar. Te podría provocar una temperatura de retorno muy cercana o incluso igual a la temperatura de saturación. Esto es una señal casi inequívoca que tenemos pequeñas cantidades de refrigerante en estado líquido llegando al compresor. Tener una temperatura tan cercana o incluso igual, podría ser los mismos 1 grado Celsius aquí, podría darte como consecuencia, o más bien nos daría como indicador, que la temperatura que tiene todavía conserva una pequeña cantidad de líquido llegando al compresor. Quise ponerle 2 grados Celsius porque hay pequeños errores que podían cometerse, en pequeños errores en el instrumento de medición, pequeños errores en la manera en la que sujetaste el termómetro a la tubería, pequeños errores en la manera en que aislaste el tubo donde tienes el sensor, pequeñas temperaturas que podrían llegarle desde el compresor hasta el lugar en donde tienes el sensor, que podrían darte 1 o 2 grados por arriba de lo que realmente está pasando dentro del tubo, que es la temperatura del refrigerante la que nos importa. Entonces, por ese motivo, los fabricantes manejan esta tolerancia de 11 grados Celsius. En el caso de Copeland, como les decía hace un momento, en el caso de Danfoss son como 9 grados Celsius, el mínimo. Esa tolerancia que ellos manejan es por si la llegamos a regar en algo, por si nos llegamos a equivocar en algo, tengamos ese margen de error del instrumento, de la manera en la que estás midiendo, de que si le está pegando un poquito de aire, de que si tienes muy cerca el compresor y le está alcanzando a llegar a una pequeña temperatura, etcétera, etcétera.
ellos consideran eso en el sobrecalentamiento mínimo. A lo mejor 5 grados de sobrecalentamiento podrían ser ya certeza de que no tienes refrigerante líquido ahí. Pero si un día se te ensucian los filtros del mini split y por consiguiente tu evaporador se hace un poquito menos eficiente, puedes llegar a tener el golpe de líquido. Si hay un incremento en la cantidad de basuritas o una disminución en la velocidad de la turbina del evaporador, también puedes tener golpe de líquido cuando tienes tolerancias muy pequeñas. Entonces el fabricante se asegura y te dice 9, 11 grados Celsius mínimo, 11 grados en el caso de Copeland, 11 grados Celsius mínimo que tengas o 11 grados Kelvin que tengas de diferencia entre la temperatura de cambio de estado y la temperatura de retorno. Yo te puedo garantizar que ese compresor va a estar a salvo, te dicen. Entonces, esa es una de las aplicaciones del sobrecalentamiento. Ahora, vamos a considerar un caso contrario, algo completamente contrario. Que tenemos una temperatura muy por encima de lo que el fabricante dice. O sea, si tenemos 1 grado Celsius, nuestra temperatura con 17 de sobrecalentamiento, el máximo debería ser de 18 grados Celsius en el retorno del compresor. Pero tenemos 29. ¿Qué sucede si tenemos un refrigerante demasiado sobrecalentado? Perdón, si tenemos un refrigerante demasiado sobrecalentado, vamos a tener una temperatura de descarga mayor. Disculpen porque ya se me estaba secando la garganta. Vamos a tener una temperatura de descarga mayor. Esa temperatura de descarga que vamos a tener mayor, que va a ser superior, esa temperatura de descarga puede dañarnos nuestras válvulas de descarga, puede sobrecalentar la cabeza del compresor, puede degradar el aceite haciéndolo más delgado, crear carbonizaciones, crear, en caso de que hubiera humedad, crear demasiada acidez y terminar por dañar el compresor también. O sea, que esté demasiado sobrecalentado el refrigerante o demasiado subenfriado el refrigerante, o sea, demasiado baja la temperatura o menos sobrecalentado, más bien sería la palabra más adecuada, demasiado sobrecalentado o muy poco sobrecalentado. Las dos cosas pueden provocar daños en el compresor. Las dos. ¿Por qué podríamos tener una temperatura de sobrecalentamiento muy baja? O sea, un sobrecalentamiento muy bajo y tener temperaturas como las que teníamos en la diapositiva anterior de 2 grados Celsius, pues podría ser un exceso de refrigerante en el caso de un equipo de capilar, o un super exceso de refrigerante en el caso de un equipo de válvula de expansión. Eso nos haría un cambio en las presiones en el lado de alta, pero yo no lo he querido tentar porque la clase de hoy se trata específicamente del sobrecalentamiento. Podría ser un exceso de refrigerante, podría ser una turbina demasiado lenta, que tu evaporador no está trabajando como debería ser. Podría ser que los filtros están sucios, te podría provocar un golpe de líquido. Podría ser también que las laminitas del evaporador están golpeadas, demasiadas laminitas golpeadas y ya está demasiado dañado el evaporador. Podría ser también que haya muy poca carga térmica en el interior. Podría ser, bueno, cualquier cosa que haga que el refrigerante no se evapore completamente en el evaporador. Ponerle, por ejemplo, un evaporador más pequeño que la capacidad del aire acondicionado. Si tú tienes un aire acondicionado de 1,5 toneladas y le pones un evaporador de 1 tonelada, pues no tiene el evaporador el espacio suficiente, la transferencia térmica suficiente con el ambiente como para provocar que el refrigerante se evapore por completo y te llegue refrigerante en estado líquido todavía al compresor. Ahora, ¿qué podría provocarnos una... A ver, permítanme un segundito. ¿Sí? ¿Qué podría provocarnos una temperatura de saturación, perdón, una temperatura de sobrecalentamiento muy alta? Bueno, pueden ser varias cosas. Una de ellas es un incremento en la carga térmica. Resulta que estaba haciendo mucho calor y dejaron la puerta abierta del
del cuarto demasiado tiempo y la temperatura se fue muy arriba. En este caso, pues bueno, yo la estoy manteniendo constante aquí. Pero tener una carga térmica muy fuerte te puede provocar como consecuencia un sobrecalentamiento muy alto. Tuberías que se encuentran al descubierto, que les está pegando el sol en el exterior de la casa, va a provocar que el refrigerante, que ya terminó de evaporarse, gane una cantidad de calor mayor en la tubería en el trayecto y te produzca como consecuencia tener un sobrecalentamiento muy alto. ¿Qué otra cosa podría provocarte un sobrecalentamiento muy alto? Una obstrucción, una tubería que está doblada, por ejemplo, en este punto de aquí. Si tuviéramos una tubería doblada, podríamos tener en consecuencia una mayor restricción en el flujo del refrigerante, provocando que haya presiones un poquito más bajas de este lado y tengamos un sobrecalentamiento demasiado alto. ¿Por qué? Pues porque es tan poco el refrigerante que está circulando para acá que se alcanza a evaporar antes de terminar el evaporador y de ahí va a seguir ganando calor sensible hasta llegar hasta esta temperatura. ¿Qué otra cosa podría ser? Un capilar tapado, un filtro deshidratador obstruido, cualquier cosa que impida el flujo del refrigerante libre hacia el evaporador, exceso de aceite circulando en el sistema que haga que por el capilar se generen pequeñas obstrucciones y haga que nuestras presiones estén variando, también puede provocar una temperatura de sobrecalentamiento alta. Y en consecuencia pues tendríamos una temperatura de descarga demasiado alta. Si tenemos una temperatura de descarga alta, bueno, ese ya sería otro tema, pero lo voy a tocar así de rozón. Otros puntos que me gusta a mí medir son este punto de aquí, que es el subenfriamiento. En el caso del mini split es complicado porque no tienen una manera de checarle la línea de alta, pero en el caso de equipos centrales o de equipos industriales, donde sí tienen un puerto de alta, a mí me gusta checarlo para saber, para estar seguro de que antes de llegar a la válvula de expansión o al tubo capilar, yo tengo 100% líquido. ¿Y cómo lo sabría? Pues como ya sé qué presión tengo, que son 390.7 libras por pulgada cuadrada, al checar la tabla de presión temperatura de este refrigerante me dice que va a cambiar de estado a los 45 Celsius. Eso significa que va a salir refrigerante en estado gaseoso comenzándose a condensar a esta presión de 390.7 libras y va a llegar a los 45 Celsius y va a comenzar a perder calor, pero a temperatura constante, 45 Celsius. Y si yo tengo 43 Celsius aquí, es porque ya se condensó el total del refrigerante que está saliendo del condensador. Ahora ya sé para qué me sirve el subenfriamiento. Medir el sobrecalentamiento me sirve para saber que ya se evaporó el total del refrigerante, y el subenfriamiento me sirve para saber que ya se condensó el total del refrigerante en el condensador. Y otra medición que me gusta tomar es la temperatura de descarga del compresor. Esa sería otra charla que podríamos tener después, donde la temperatura no debe de ser más alta de ciertos parámetros que el fabricante te va a decir. En el caso de Copeland creo que son 107 grados Celsius, si mi memoria no me falla, a reserva de corroborarlo. No lo tomen tan en serio esto que les estoy diciendo. Y esa temperatura que sale de aquí es la que me va a garantizar que las válvulas de descarga no estén demasiado calientes. Entonces, estas tres temperaturas, con estas presiones y con estas temperaturas de saturación, me crean un estado de equilibrio en nuestro sistema que podemos nosotros ver claramente si estamos tomando todas las mediciones en conjunto. Si yo tengo un sobrecalentamiento demasiado alto, pero mis presiones están demasiado bajas, yo podría verificar qué tal está mi subenfriamiento para saber si lo que tengo es una falta de refrigerante o una obstrucción. Si tengo una temperatura de sobrecalentamiento demasiado baja, o sea, está llegándome demasiado frío la temperatura a este punto, está llegando demasiado frío. Si está llegando demasiado frío ahí y tengo mis presiones demasiado altas en un equipo de capilar, yo podría tomar como consecuencia tengo exceso de refrigerante.
Si está llegándome aquí, una temperatura demasiado baja, pero mis presiones están demasiado bajas, yo puedo tomar como consecuencia, tendría que ir a ver el evaporador, a ver si no está obstruido, congelado o sucios de los filtros, etcétera, porque tengo presiones bajas y un bajo sobrecalentamiento en conjunto. Entonces, entre las dos cosas me están diciendo a mí, hey, hay un problema de transferencia térmica en el evaporador. Si yo tengo unas presiones altas y una temperatura de retorno baja, hey, a lo mejor tienes exceso de refrigerante, hay que revisarlo. O incluso fallas enzimadas. Les puedo platicar una historia en la que me invitó un amigo a su casa y le digo, oye, está haciendo calor, o sea, tu casa no está fresca. Y me dice, ¿sabes qué? Compré ese aire acondicionado y me lo instalaron nuevecito y sí enfría, pero no enfría bien, se siente como que le hace falta frío. Y le dije, ¿a qué te parece si lo checamos? Llevaba mi herramienta ese día, subimos al techo y al checar en el techo voy viendo que estaba congelada la tubería hasta la unidad condensadora. Y le dije, a ver, no puede, vamos abajo y volví al evaporador. Al quitarle la tapa y ver los filtros estaban limpios, el aparato estaba recién instalado y no había congelamiento en el evaporador, pero sí había congelamiento en la unidad evaporadora. Vamos otra vez para arriba, ya me llevé mis manómetros con pinzas para checar la temperatura y al checar me doy cuenta de que tengo presiones normales de funcionamiento, pero un sobrecalentamiento demasiado bajo. Pero demasiado bajo. Le digo, algo está muy raro aquí. Le dije, ¿le hicieron algo a este equipo? Después de que te lo instalaron. Y me dice, sí, es que les hablé para decirles que no enfriaba. Y vinieron, lo checaron y dijeron que estaban muy bajas las presiones. Y le cargaron de refrigerante. Y le dije, ¿te corrigieron alguna fuga? Me dice, no me corrigieron ninguna fuga. Nada más lo cargaron de refrigerante. Dicen que a lo mejor vino incompleto. Y le metieron refrigerante y se fueron. No duraron ni 15 o 20 minutos aquí. Bueno, ahora ya esto me empieza a dar información. Entonces yo ya voy y reviso la tubería. Y al descubrir la tubería me doy cuenta que al pasar por una pared doblaron demasiado el tubo y estaba completamente obstruido. Entonces ahora teníamos dos fallas encimadas. Primero, se hizo la obstrucción. Eso les provocó a ellos que se les cayera la presión. Pero como no midieron sobrecalentamiento, no se dieron cuenta que hubieran tenido un sobrecalentamiento muy elevado y habrían que ver la temperatura de abajo, de retorno y etcétera. Pero no tomaron mediciones de nada, solamente se fueron con el viaje, vieron las presiones demasiado bajas y dijeron, le falta refrigerante. Ahora teníamos exceso de refrigerante y tubería obstruida. Como pude, enderecé el tubo y en cuanto enderecé el tubo se descongeló la tubería que iba para el compresor y se enfrió, pero mojada la tubería completamente hasta la unidad condensadora. Me traje mi tanque recuperador y le recuperé casi 1 kilo de refrigerante extra a un aparato de 1 tonelada. Le habían puesto casi el doble o poco más del doble de la carga de refrigerante porque no midieron correctamente temperaturas de sobrecalentamiento, de su enfriamiento menos porque el mini split no tiene ese puerto para medir su enfriamiento. Entonces hubo que retirarle el total del refrigerante, lo retiramos todo completo porque era R410, lo recuperamos todo y lo empezamos a cargar en fase líquida otra vez desde el principio. ¿Qué es el superheat? Es la diferencia de temperaturas entre a la que debe de cambiar de estado y la temperatura que llega al compresor. Y esa diferencia de temperaturas, ese cambio en la temperatura, eso se le llama sobrecalentamiento. Y esa es la temperatura que te garantiza a ti que el refrigerante está completamente evaporado o que no está demasiado sobrecalentado para crearte una temperatura de descarga en el compresor. Pues podríamos medir el sobrecalentamiento al puro salir del evaporador para saber si nuestro evaporador estamos trabajándolo al 100%. Esa es otra medición de sobrecalentamiento que se llama sobrecalentamiento útil. Tú puedes medir la temperatura de sobrecalentamiento a la pura salida del evaporador y con eso tú garantizas que estás aprovechando el 100% de tu evaporador o que no tienes un exceso de uso del evaporador. A lo mejor ya no alcanza a terminar de cambiar de estado en tu evaporador y sigue todavía en estado líquido
y estás desaprovechando una gran cantidad del evaporador. O tienes incompleto de refrigerante y una parte del evaporador no la estás aprovechando. Porque recuerden que cambiar de temperatura absorbe muy poca energía comparado con un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues entonces hay varios sobrecalentamientos. Entonces, varios sobrecalentamientos, Moisés. Moisés, ¿de qué hablas? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que hay varios sobrecalentamientos? Sí, hay varios sobrecalentamientos. Y eso depende de lo que tú ocupas como técnico. ¿Qué es lo que tú ocupas como técnico? Si tú como técnico quieres saber qué temperatura tienes a la pura salida del evaporador para saber si estás aprovechando tu evaporador al máximo, pues ahí tienes un sobrecalentamiento que medir. Si tú quieres asegurarte que tu compresor está seguro y que no tiene golpe de líquido y que no tiene temperatura demasiado alta en la descarga, pues también lo puedes medir ahí. Ese se llama superheat total. El superheat útil es el que se mide a la pura salida del evaporador. Pero no nada más ahí. En equipos industriales tú debes de poner, por ejemplo, en la línea de descarga un separador de aceite. Pero el separador de aceite jamás debe de recibir refrigerante en estado líquido porque el aceite se lo va a llevar al sistema. Perdón. Y debes de tener un gas refrigerante sobrecalentado en ese punto para que te asegures de que no está saliendo un refrigerante líquido del separador de aceite. Si tú tienes refrigerante líquido en el separador de aceite y vas a estar mandando el aceite al sistema y haz de cuenta que el separador de aceite no lo tienes. Entonces tendrías que medir el sobrecalentamiento al ingreso del condensador para asegurarte que no tienes refrigerante líquido en ese punto. Entonces hay más maneras, más puntos en que medir el sobrecalentamiento que ni siquiera tendrían un nombre. O sea, no están como que tan cuadrados, porque uno como técnico debe de tener la pericia de medir el sobrecalentamiento en el punto que él quiera, en donde sea. Una obstrucción, por ejemplo, en un sistema de refrigeración grande industrial, podrías haberla descubierto midiendo el sobrecalentamiento en el evaporador y luego midiéndolo en el compresor, y al tener una diferencia alta entre esos dos sobrecalentamientos podrías tomar dar como consecuencia que tienes un sobrecalentamiento disparado y encontrarle que tienes una obstrucción. Perdón. Si tu tubería pasa, por ejemplo, tienes un mini split en tu lado, en un cuarto, y resulta que tienes que pasar tu tubería a través de un lugar en donde tienen procesos calientes, etcétera, o por un lugar en el que no puedes evitar pasarlo por ahí y hay una ganancia térmica, una ganancia de energía, perdón, una ganancia de energía en el proceso, en el camino, en el trayecto, pues no vas a tener otra más que medir el sobrecalentamiento para saber cuánta energía estás perdiendo en el camino y si es necesario compensar con refrigerante, o si es necesario compensar con un ajuste en la válvula de expansión, o si es necesario compensar con un cambio en el capilar o en la esprea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sobrecalentamiento no es esa medición que nos repiten, que es siempre en el mismo punto y que esto se llama sobrecalentamiento. No. El sobrecalentamiento es toda temperatura por encima de la temperatura de evaporación de una sustancia, o toda temperatura por debajo de la temperatura de condensación de una sustancia. Perdón, por arriba de la temperatura de condensación de una sustancia. Esos dos casos son sobrecalentamientos porque tenemos un vapor sobrecalentado en esos puntos. Pero lo que les acabo de decir ahorita casi todo va enfocado al tubo capilar. En el caso de la válvula de expansión, el asunto es completamente, pero completamente diferente. Porque el trabajo de la válvula de expansión no es solamente el restringir, como en el caso del capilar, el flujo del refrigerante. La válvula de expansión tiene un trabajo distinto y la válvula de expansión siempre se va a esforzar por balancearte tu sobrecalentamiento y siempre mantenerlo lo más
equilibrado posible. Y eso te va a crear muchas confusiones. Todo lo que te acabo de decir ahorita es perfectamente válido para el tubo capilar, pero para el caso de la válvula de expansión habría que medir primero el subenfriamiento, asegurarte que la válvula de expansión siempre está recibiendo 100% líquido, para después medir sobrecalentamiento para ver si tu sobrecalentamiento alto es por culpa de la válvula de expansión o si tienes un sobrecalentamiento alto porque el bulbo de la válvula de expansión está rozando una tubería más fría que la de que debería estar checando. Podrías tener un sobrecalentamiento alto porque la válvula de expansión le cayó una basura y se tapó, porque el sedazo de la válvula de expansión le cayó basura y se tapó, porque el filtro deshidratador se rompió y mandó basuritas y fueron y taparon la válvula de expansión. Entonces, el sobrecalentamiento no es nada más, no es únicamente lo que vimos el día de hoy. Hay mucho más que hablar sobre calentamiento, sobre sobrecalentamiento, y a mí me encanta el tema, por eso es que estoy aquí. Entonces, en el caso de la válvula de expansión es diferente. Las cosas son distintas con una válvula de expansión, porque es necesario asegurarte con la válvula de expansión que ese cambio del sobrecalentamiento no es culpa incluso de la válvula misma. Entonces nos vamos a devolver a la imagen con la que iniciamos esta charla, esta en la que les voy a preguntar: ¿tenemos golpe de líquido aquí? ¿Es esto correcto? Quiero que vayan agregando sus preguntas de una vez, porque dentro de unos minutos vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tenemos golpe de líquido? ¿Estás seguro que hay golpe de líquido ahí? ¿O tienes sospechas que hay golpe de líquido ahí? ¿Qué información tendrías que tener para asegurarte que tienes golpe de líquido ahí? Y pues con esto voy a dar por concluida la charla del día de hoy. Mi nombre es Moisés Tamer. Pueden buscarme en mis redes sociales. Pueden buscarme en Instagram y en Facebook. Voy a estar ahí para ustedes. Y les cedo la palabra ahora sí para la ronda de preguntas y respuestas, en la que nos podemos extender bastante bien en las respuestas. Muchas gracias, Moisés. Sí, bastante gente interesada en tu ponencia. Onofre Quispe pregunta: según lo que se comenta en la charla, ¿cómo es que el dispositivo restrictor capilar BEE influye en la presión de descarga en el sistema DX? Ok, ¿cómo influye la presión de descarga? A ver, ¿cómo influye el elemento restrictor o capilar, o la válvula de expansión, lo que tengamos como elemento restrictor, en la temperatura de descarga? Me dices, ¿verdad? Mira, aquí sucede algo. Si el elemento restrictor tiene un espacio en el que puede provocar esta consecuencia. Al ser un elemento restrictor un poquito más pequeño, te puede provocar temperaturas de descarga un poquito más altas y presiones, y por consiguiente temperaturas, pero la presión de succión más baja. Al crear, yo creo que me voy a devolver a esta diapositiva. Déjenme verlas aquí nada más. Aquí, listo. Si tenemos nuestro elemento restrictor aquí, restringiendo, y nuestro compresor succionando por este lado y enviando hacia acá, si tenemos un elemento restrictor más pequeño, va a provocar que tengamos una presión de descarga más alta, y mientras el compresor succione por este lado y el elemento restrictor que te permite un flujo menor de refrigerante, te va a provocar presiones más bajas aquí, pero bajo cierto margen nada más. Porque si tú tienes un elemento restrictor demasiado, pero demasiado pequeño, o incluso una obstrucción en un filtro deshidratador que te permita demasiado poco flujo, va a suceder otro fenómeno. Como de este lado va a empezar a llenarse completamente de líquido, se comienza a llenar de líquido, empieza a condensarse una cantidad mayor de refrigerante, y entonces empieza a comportarse como si tuviéramos un cilindro, como si fuera un cilindro en el que ya se llenó,
y empieza a dar respuesta a la presión, no por las condiciones de condensación, porque ya se condensó todo lo que se tenía que condensar, sino que te va a dar presiones comparadas con la temperatura del ambiente. Entonces son las dos consecuencias que podemos tener en un elemento restrictor. O presiones que suben primero, justo cuando hay un cambio en la restricción, y justo después, cuando se empiece a condensar demasiado rápido el refrigerante, van a empezar a bajar las presiones y van a empezar a responder a la temperatura del ambiente como si fuera un cilindro lleno de refrigerante. Esa sería la respuesta. Perdón. Gracias. Te leo las que siguen. Espérame un segundo. ¿Cuántas personas estuvieron, Porque ya ahora sí, ya que se me quitaron los nervios, ya puedo preguntar. Yo no tengo yo ese dato, pero lo pregunto, pero ha estado bastante nutrida nuestra asistencia el día de hoy. Eder Escobar, cuando uso sistemas de rack, ¿debo hacer superheat a cada evaporador? Ah, qué buena pregunta, Sí, en efecto, sí. Tú tendrías que checar el sobrecalentamiento a cada evaporador por lo siguiente. En los sistemas de rack o incluso si no son... podría ser una unidad condensadora con 2 evaporadores sin ningún problema y que no sea necesariamente un rack. Que trabajan pues a la misma temperatura y a las mismas presiones las 2 evaporadoras. Imagínate que una de las 2 válvulas de expansiones te falla. Entonces entre las 2 te van a dar la presión final. Entre las 2 válvulas. Pero una de ellas va a estarse cerrando porque va a empezar a reconocer que es momento de cerrar. Y si la otra válvula de expansión se queda abierta por un error de lo que tú quieras, a pesar de que te esté dando el sobrecalentamiento bien en uno de los evaporadores, el otro evaporador te va a estar mandando demasiado refrigerante y muy probablemente tengas un golpe de líquido y tendrías que balancear los 2 evaporadores para que tengan casi o lo más cercano a la temperatura de salida del evaporador igualita. Para que tengas ahora sí ya, mides el sobrecalentamiento de un evaporador, mides el sobrecalentamiento del otro evaporador y al final mides el sobrecalentamiento total para que te asegures que tu compresor está a salvo. Entonces eso es a lo que me refería hace un momento con decirles que no todas las temperaturas o sea, no todo el tiempo el sobrecalentamiento es así tan cuadrado como lo dicen en las charlas o en los libros. El sobrecalentamiento tú vas a utilizarlo como herramienta en el lugar que tú ocupes y para lo que tú lo ocupes. ¿Ok? Siguiente pregunta. Carlos Peroso, luego de arrancado el sistema, ¿en qué momento debo medir el superheat? Ya que el equipo absorbe calor comenzando y el retorno tiene una temperatura alta. Ok, muy buena pregunta también. El sobrecalentamiento siempre se debe de medir cuando te encuentres a temperaturas cercanas a las de corte. Si tú estás checando un equipo, por ejemplo, de temperatura media, en el que lo vas a trabajar a temperaturas de corte de 2 grados Celsius, o de 1 grado Celsius, o de 5 grados Celsius, debes de andar pues muy cerca de la temperatura. Si la temperatura de corte es de 2 grados Celsius, cuando andes a 3, 4 ya deberías de estar checando sobrecalentamiento. Si es de 5, a los 6, 7 o 8 grados Celsius ya deberías de estar checando sobrecalentamiento. Porque si tú checas un sobrecalentamiento en un momento en el que la temperatura interior se encuentra muy por encima de la temperatura de corte, también vas a tener una transferencia térmica muy alta y tu refrigerante se va a evaporar antes de tiempo. Puedes tener sobrecalentamientos un poco más altos o incluso un poco más bajos en los momentos del arranque, y por eso es que los fabricantes ponen una tolerancia en el sobrecalentamiento para que aun cuando tenga arranques en donde el evaporador tiene mucho líquido y que pueda provocar antes de que la válvula de expansión reaccione un pequeño golpe de líquido, esos compresores van a estar protegidos de cierta manera durante un pequeño lapso de tiempo. Tienen sus protecciones además para recibir pequeños golpecitos de líquido instantáneos que se pueda recuperar rápidamente, pero no están diseñados para tener golpes de líquido constantes ni por periodos muy largos. Por eso es que los compresores te manejan esta tolerancia. El fabricante del compresor te maneja esa tolerancia. Así es que, concluyendo la pregunta, temperaturas cercanas a las de corte. Si trabajas a menos 30 Celsius, por ejemplo, o a menos 25 Celsius, para un equipo de congelación, debes de andar en mínimo en menos 20, para que ya andes cerca de la temperatura de corte y ya puedas medir sobrecalentamiento.
Si tú mides un sobrecalentamiento a temperaturas muy distintas a las de corte o muy calientes o demasiado frías incluso, puede ser, no te va a servir de nada ese sobrecalentamiento. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Salvador Arismendi. Ingeniero, ¿en los equipos inverter es correcto checar el sobrecalentamiento? Sí es correcto checar el sobrecalentamiento porque todo fabricante de compresor tiene esa tolerancia para decir mi compresor está a salvo. O sea, aunque cambies la velocidad de flujo del refrigerante, los equipos de refrigeración inverter tienen ese margen para mantenerse dentro de condiciones de seguridad del compresor. Si el fabricante se permite unas temperaturas más altas de sobrecalentamiento, lo que hay que averiguar es qué te dice el fabricante del sobrecalentamiento. Quizás no sea el mismo que el que te pide un compresor de on-off, pero sí van a tener ellos un margen de sobrecalentamiento. No todo el tiempo el sobrecalentamiento te va a servir como herramienta de carga de refrigerante. Y esto lo quiero aclarar ahorita. Qué bueno que me acordé de esto. En los equipos bien balanceados de capilar, la carga de refrigerante casi es directamente proporcional al sobrecalentamiento. Entonces muchas personas acostumbran cargar por sobrecalentamiento. Pero fíjense bien lo que aclaré. En un equipo bien balanceado, si un equipo tiene una obstrucción, un capilar tapado o una tubería doblada, entonces ya no es directamente proporcional a la carga y es algo que necesita revisarse. Si tienes un ventilador trabajando más lento, si están sucios los filtros, etcétera, son cosas que uno como técnico tiene que primero asegurarse. ¿Están bien los filtros? ¿Está circulando bien el aire del ventilador? Ok, ahora sí, entonces voy a revisar el sobrecalentamiento para ver que todo esté bien. Espero haber respondido. Héctor Ordosgoitia. Más claro creo que no se puede. Muchas gracias por la explicación. Muy bueno el tema. Lo felicito por la exposición muy didáctica. No, muchas gracias a todos. Disculpen, hubo un momento en el que me extravié porque tenía una transmisión aquí para otra parte. Estaba guardándola y me empezaron a decir que no había audio y bueno, me empecé a enredar un poquito, pero después retomé. Perfecto. No te preocupes. Eder Escobar. Bueno, para determinar si hay golpe de líquido debemos saber y manejar las temperaturas del evaporador y medir la temperatura al llegar al compresor. Sí, correcto, así es. Para asegurarte de que no tienes golpe de líquido, es medir el sobrecalentamiento a la llegada del compresor. Delfino Villalón, ingeniero, pregunta, ¿en una secadora de aire el superheat sigue siendo el mismo o varía un poco por la válvula de gas caliente? Bueno, es que la válvula de gas caliente solamente va a funcionar durante el proceso de calentamiento de la tubería. En el funcionamiento de enfriamiento, el sobrecalentamiento lo determina el fabricante del compresor. Si el compresor se encuentra dentro de, bueno, el sobrecalentamiento total, ¿no? Si el compresor, para que el compresor esté a salvo, el fabricante te dice de tal a tal sobrecalentamiento. Así que sí, tendría que ser por necesidad las mismas temperaturas de sobrecalentamiento. En el caso de los secadores de aire, que la mayoría de ellos trabajan con válvula de expansión, no tendrían por ningún motivo que cargarlo de refrigerante recargándose en el sobrecalentamiento. Nada más quisiera aclarar eso. Pero fuera de eso sí, tendría que estar el compresor dentro de los márgenes de seguridad. Jimmy Cubillos, a los sistemas con compresores Kroll, ¿qué cuidados hay que tenerles cuando se genera sobrecalentamiento? Ok. Me refiero a que te tienes que cuidar, bueno, pues de lo mismo que te tienes que cuidar de todos los compresores. ¿Saben? Hace unos días tuve una charla con el ingeniero Gildardo Yáñez y platicábamos que siempre que hay un cambio en tecnología, hay un cambio en la forma de trabajar cuando la teoría no te la enseñaron bien desde el principio. O sea, cuando yo aprendí que tenía que medir bien sobrecalentamiento, lo aprendí desde que los compresores eran abiertos y semiherméticos. Cuando yo aprendí eso, empecé a hacer esa práctica de medirle el sobrecalentamiento y la temperatura de descarga a todos los compresores que yo instalaba. Y cuando hubo cambios a compresores rotativos,
yo veía que todo el mundo decía, los rotativos no sirven, truenan aquí, truenan acá, que son muy fáciles, que son muy débiles, que con cualquier cosita se amarran, etcétera. Yo decía, pero es que a mí no me ha fallado ninguno. Y luego me decían, no, es que los scroll truenan muy fácil, son muy débiles, etcétera. Y decía, pero es que a mí no me ha tronado ninguno. Porque las cosas que se debieron haber hecho desde el principio, debieron haber sucedido desde los compresores reciprocantes. Sin embargo, ahora ya la tecnología cambió y estamos aprendiendo. Muchos están aprendiendo por primera vez esta información sobre el sobrecalentamiento. Y están descubriendo que tienen que cuidarlo, el sobrecalentamiento. Más que en el compresor reciprocante, que a lo mejor sí era un poquito más aguantador, era un poquito más permisivo, nos permitía cometer errores y nos la perdonaba por mucho tiempo. Pero el scroll no es muy bueno permitiendo errores. Con el scroll tienes que tener mucho cuidado. Entonces, si tú tienes un compresor scroll que tienes una temperatura de descarga demasiado alta, tienes que revisar primero que tu refrigerante no esté contaminado. Porque si tú tienes refrigerante contaminado de nitrógeno o de cualquier otro gas no condensable, de dióxido de carbono, de aire, cualquier no condensable que tengas, es un gas que, como no se condensa, ya es un gas sobrecalentado en todos los puntos donde ande, es un gas sobrecalentado. Entonces, al ser comprimido en el compresor, te va a crear temperaturas de descarga muy elevadas porque estás comprimiendo un gas muy sobrecalentado. A diferencia del refrigerante que acaba de cambiar de estado y no está muy sobrecalentado, el nitrógeno, el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono que anden dentro del sistema son gases demasiado sobrecalentados para ser comprimidos por un compresor a esa velocidad y con esa relación de compresión. Te va a crear temperaturas de descarga muy altas. Entonces hay que tener mucho cuidado primero con eso. Y segunda, que no tengamos una válvula de expansión que se nos esté quedando cerrada y nos esté produciendo un gas refrigerante demasiado sobrecalentado. Ahorita ponían como ejemplo un evaporador, un equipo con evaporador doble o un rack. Si una de las válvulas de expansión está demasiado cerrada, te va a dar un refrigerante demasiado sobrecalentado. Después, aunque se junte con el otro refrigerante que no está demasiado sobrecalentado, al momento de tomarlo el compresor y comprimirlo, una gran cantidad de ese refrigerante sí estaba demasiado sobrecalentado y te va a producir unas temperaturas de descarga muy altas. Entonces hay que tener cuidado tanto con las válvulas de expansión como con que el refrigerante no se nos contamine. Un buen vacío sería una solución. Perfecto. Por cierto, Gildardo estaba entre los asistentes. Ahí estaba. Muchísimas gracias, ingeniero. Gildardo Yáñez. Octavio pregunta, por lo poco que tengo de experiencia, cuando la válvula de expansión está obstruida o dañada, veo que el aceite queda totalmente en el sistema y el compresor queda sin aceite. Ahora bien, ¿la válvula permanece abierta o cerrada para que se dé dicho fenómeno o daño? Con las dos circunstancias pasa lo mismo. ¿Por qué? Si tú pones una válvula de expansión demasiado abierta, vas a tener golpe de líquido y al llegar ese refrigerante en líquido al cárter del compresor, por la temperatura a la que se encuentra el aceite y la baja temperatura de ebullición del refrigerante, al llegar se mezclan y el refrigerante hierve haciendo espuma del aceite, haciendo que el compresor alcance a recibirlo en la línea de succión del compresor y lo aviente al sistema. Y si tienes falta de refrigerante o si tienes una válvula de expansión demasiado cerrada, provocas que se empiece a nebulizar, a chapalear el aceite por la baja presión que impide que el refrigerante se pulverice, y eso hace que se haga vapor de aceite y también lo manda para fuera del sistema. Entonces, tanto válvulas demasiado cerradas como demasiado abiertas, como capilares demasiado pequeños como demasiado grandes, como exceso de refrigerante y falta de refrigerante, las dos condiciones van a provocar que el compresor pierda aceite. Octavio también pregunta, ¿cuánto sería la diferencia de temperatura para poder saber si el equipo se encuentra más o menos dentro de los parámetros adecuados? Bueno, ahorita lo vimos en la clase, a lo mejor lo preguntó antes de que llegáramos a ese punto. El fabricante te lo va a decir. Para esta presentación utilicé datos de Copeland que van desde los 11 hasta los 17 grados Celsius, de los 11.1111 hasta los 16.66666. Pero como les digo, ya traducido al español, de 11 a 17 Kelvin, que son los mismos que en proporciones son lo mismo que los Celsius,
esa diferencia de 11 a 17 sería mantener al compresor dentro de una zona segura. Bueno. Néstor Montenegro, ¿podrías poner los puntos para hacer la verificación sobre la instalación? Ok, ¿qué hay que verificar? Él me está preguntando que sí, ¿qué hay que verificar para asegurarte de que la instalación está bien hecha? ¿Sabes? Mira, cuando un supervisor llega a checarte tu equipo, generalmente lo que te va a revisar va a ser el sobrecalentamiento. Si ya sea que lo instales a un OEM o que se lo instales a una cadena comercial o a una tienda de conveniencia, lo que más te van a medir es el sobrecalentamiento. El subenfriamiento a veces lo miden o a veces se guían con la mirilla, pero el sobrecalentamiento siempre te lo van a revisar, porque es como una manera de los propietarios, de los supervisores, de asegurarse que van a tener larga vida con su compresor. Entonces, digo, ¿qué revisarle a un equipo? Hay un montón: que no tengas puentes térmicos, que no tengas falsos contactos, que tengas el amperaje correcto, que la temperatura del descarga del compresor esté bien, que el sobrecalentamiento, que el subenfriamiento. O sea, para revisar una instalación hay que verla toda completita. También Néstor Montenegro pregunta, ¿dónde instaló el termómetro y dónde el manómetro? Ok. Hay que, en equipos que tienen tuberías muy largas o muy delgadas, hay que asegurarte de que el manómetro y el termómetro los pongas muy cerca entre ellos. O sea, no es en equipos que tienen muy poca caída de presión. Si tienen muy poca caída de presión por longitud, donde pongas el manómetro casi te va a dar. Y el termómetro depende de qué tipo de sobrecalentamiento quieres medir. Si vas a medir un sobrecalentamiento útil, debe ser en la pura salida del evaporador, al puro salir del evaporador. Si lo que quieres es medir si tu válvula de expansión te está trabajando bien, pues en el puro bulbo de la válvula de expansión. Y los manómetros tendrías que ponerlo, muchos evaporadores tienen un puerto para poner tus manómetros en el interior del evaporador. Tendrías que ponerlo ahí y pues allá a un ladito está la válvula de expansión, ahí. Si lo que quieres es medir el sobrecalentamiento total, pues bueno, en la succión del compresor y a 20 o 30 centímetros del compresor. Es que depende de qué sobrecalentamiento es el que quieres medir. José Alfredo Andrade. ¿Con los manómetros digitales hay que esperar por el corte o es exacta la medición con la pinza? Ok, con los manómetros digitales hay que tener cuidado con algunas cositas. Algo bien importante, yo nunca recomiendo el uso de termómetros de punto láser para la medición del sobrecalentamiento. Para la medición de la temperatura interna de los equipos, a lo mejor ahí sí, pero para cosas que requieren más precisión, yo no utilizaría un termómetro láser. Ahora, los de las pinzas de los manómetros son muy precisos, son muy rápidos, tienen una temperatura de refresco muy rápida, pero hay cosas que tienes que cuidar. Si tú pones la pinza, por ejemplo, del sensor de temperatura en el tubo de succión, pero le está pegando el aire del condensador, te puede provocar problemas. Hay que impedir que el aire le pegue directamente a la pinza. Si tú pones la pinza y está chueco el tubo y no alcanza a tocar, pues bueno, te va a provocar falla. Si lo pones la pinza, si es un tubo demasiado grueso, por decir un ejemplo, y la pinza le pones el sensor, voy a ponerme así de frente, y le pones el sensor por la parte de abajo del tubo, podría ser que si está circulando aceite por la parte baja del tubo, te cree un error de medición. Si lo pones en la parte más alta o si a la tubería le está pegando el sol, son cosas que tienen que tomarse en cuenta. A la tubería no le debe pegar el sol, no debe pegarle el aire, tiene que estar bien alineado. Si ves el tubo así de frente, tendría que quedar el sensor en este punto o en este punto, así, en esta área de aquí o en esta área de acá, para evitar errores de medición. Y sí, la pinza, si tus manómetros no tienen para darle ajuste al nivel del mar, porque eso es importante, no lo tocamos en este tema porque no vimos sobre vacío ni sobre temperaturas absolutas, pero si lo tienes a nivel del mar, la presión que te dé es la presión exactamente de sobrecalentamiento que te va a dar al momento, es instantánea, en el momento. Tendrías que asegurarte de que adentro haya la temperatura cercana a la del corte
y lo que te esté dando de sobrecalentamiento en ese instante, ese es el sobrecalentamiento ya calculado. De hecho, los manómetros digitales y más bien analizadores de sistema están diseñados para que te ahorres tiempo, de que no tengas que ver la presión y luego ver la tabla para ver a qué temperatura está saturando y luego hacerle la resta. Y resulta que para cuando hiciste ese proceso ya te cambió la presión y resulta de que otra vez tienes que volver a hacerlo. Entonces, la gran ventaja de los manómetros digitales es que te ahorran mucho tiempo porque es instantáneo la medición. Enrique Torres, al recargar por masa, ¿evito riesgo de sobrecalentamiento? Sí. O sea, disminuyes el riesgo del sobrecalentamiento porque por lo menos por exceso de refrigerante o por falta de refrigerante no te va a pasar. Pero como vimos ahorita hace un momento, no es el único motivo por el que te puede pasar. Si tienes una obstrucción, un filtro capilar tapado, un filtro deshidratador tapado, una tubería obstruida, o tienes el evaporador demasiado sucio, o tienes, etcétera, otras cosas que te pueden provocar un sobrecalentamiento alto o bajo. Si cargas por masa, disminuyes o por lo menos eliminas la posibilidad de que tu golpe de líquido sea por la carga de refrigerante. Si tú lo cargaste por masa, y bueno, no quisiera tocar el tema, pero me ha pasado que las etiquetas están mal en algún equipo de refrigeración por ahí. Si la cargaste por masa y aún así sigues teniendo golpe de líquido, entonces el problema está en otra parte. Si lo cargaste por masa y tienes demasiado sobrecalentamiento, hay que averiguar si le cambiaste el filtro deshidratador o si es necesario cambiarle el capilar o ya te vas por otra parte. Por lo menos te quita la duda de si es por carga de refrigerante que vas a hacer el que te está dando ese sobrecalentamiento tan elevado. Ok. Carlos Chavarría, cuando cambias compresor y agregas tubería entre evaporador y condensadora, ¿se puede cargar refrigerante por sobrecalentamiento, perdón? Sí, es que, bueno, a ver, tendría que entrar en contexto. Si yo instalo un equipo nuevo, o si me está cambio de compresor, dijo, ¿verdad? Perdón. Cuando cambias compresor y agregas tubería. Ok. Sí, es que depende de la cantidad de tubería que le vas a agregar. El sobrecalentamiento debería ser una medición siempre como para decir, quiero asegurarme de que todo está bien. Y si tú instalas un equipo y cambias la condensadora del lugar, te extiendes a otro lugar, haces vacío y regresas la misma cantidad de refrigerante, hay que medir el sobrecalentamiento. Si quedó dentro de los márgenes que el fabricante te dice, ahí déjala, no le pasa nada. Pero si se salió del margen y dices, a ver, ahora tengo un sobrecalentamiento demasiado alto porque la extensión de tubería me está provocando transferencia térmica, tienes que asegurarte de que la tubería esté bien aislada y que no tenga transferencia térmica con el ambiente. Y si todo está bien y aún así tienes sobrecalentamiento muy alto, cuando tú lo retiraste, mediste sobrecalentamiento para asegurarte que tu válvula de expansión estaba bien, o sea que no tenías un problema previo, pues tendrías que cargar un poco más de refrigerante en el caso de equipo de capilar con carga refrigerante, pero en el caso de una válvula de expansión tendrías que ir a medir el sobrecalentamiento en la válvula de expansión y hacer la corrección de sobrecalentamiento si tu subenfriamiento está bien. Si tu subenfriamiento no está bien, primero revisas el subenfriamiento y después ajustas el sobrecalentamiento en la válvula si es necesario, porque casi nunca es necesario ajustar las válvulas de expansión. Bueno, le saluda Sergio Arango de Guatemala. ¿Qué pasaría si no aplicó bomba de vacío a un equipo refrigerado? Ok. Digo, ese sería otro tema, pero lo voy a tocar de todas maneras. Si tú no tienes, de hecho hace un momento toqué un poco sobre el tema. Si tú no retiras los gases no condensables del sistema, vas a tener siempre un gas sobrecalentado dando vueltas en el sistema. Porque como no está saturando nunca, o sea, nunca está cambiando de estado, nunca se está condensando y por consiguiente nunca se está evaporando, siempre va a ser un gas sobrecalentado. Al comprimirse un gas sobrecalentado vas a tener temperaturas de descarga más altas. Eso va a provocar pues, dos cosas. Una, que los gases que estén dentro del sistema puedan reaccionar químicamente con el aceite oxidándolo.
en el caso del oxígeno. Y en el caso del nitrógeno, que representa la mayor cantidad del aire, tendrá temperaturas de descarga tan altas que también va a estarte carbonizando el aceite y lo va a estar echando a perder. Eso es sin contar que si tu equipo es de temperatura media o baja, donde el dispositivo de expansión trabaja por debajo de los 0 grados Celsius, o sea, se congelan los dispositivos de expansión o la pura salida del dispositivo de expansión. Si tienes agua o humedad relativa elevada en el aire, lo más probable es que se congele en ese punto, haciendo o una pequeña obstrucción, haciéndote que la presión de descarga y la de succión se desbalanceen, o en su defecto que se obstruya por completo y se tape tu sistema, provocando que el compresor esté sufriendo en todo momento. Salvador comenta, en los mini splits inverter la presión del gas refrigerante oscila en ocasiones, por tanto no puede compararse en la tabla PT. Bueno, sí oscila, pero al oscilar también oscila la temperatura. Si cambia la presión, cambia la temperatura también. Y por consiguiente, sí se puede verificar con la tabla de presión-temperatura. Sería más rápido, como hay oscilaciones muy rápidas en el inverter, ahí sí les recomiendo que lo hagan con unos analizadores digitales. Ahí van a poder ver ustedes cómo siempre se mantiene dentro del margen el sobrecalentamiento. Carlos Flete, el sobrecalentamiento útil casi siempre debería estar entre 5 grados Celsius u 8 grados Celsius. ¿Sería un valor o un diferencial en general? A ver, sí, vamos a ponernos de acuerdo porque yo he visto gente que le llama sobrecalentamiento útil a la temperatura de retorno de las válvulas de succión del compresor. El sobrecalentamiento útil es a la pura salida del evaporador, a la pura salida. Eso significa que dependiendo de la aplicación, tú puedes tener 4 grados Celsius ahí, de 4 a 6 grados Celsius en el aire acondicionado, de 2 a 4 grados Celsius en temperatura media, y de baja temperatura de 1 a 2 hasta 3 grados Celsius en baja temperatura. Kelvin, ¿no? Serían en este caso. De sobrecalentamiento útil. Para asegurarte que estás aprovechando el evaporador al máximo. Perfecto. Ramón Salazar, ¿se puede medir el sobrecalentamiento en un equipo VRF? Sí. De hecho, es que depende para qué lo quieres. Pues. El sobrecalentamiento total tendría que medirse siempre para asegurarte que tu compresor está a salvo. Mientras esté dentro de los márgenes que el fabricante dice, así sea VRF, así sea reciprocante, así sea scroll, lo que el fabricante te diga, mientras esté ahí, ese compresor va a estar a salvo. Okay. Jimmy Cubillos, una válvula de expansión está mal calibrada, me puede llegar a generar congelamiento en el evaporador. También cuando hay mucha humedad relativa del ambiente, ¿me puede generar congelamiento en el evaporador? Bueno, es que entre más humedad haya, más hielo vas a tener en el evaporador. Si tienes humedades relativas muy altas, a veces conviene aumentar el número de deshielos, porque es mucha la cantidad de agua que hay en el ambiente y por consiguiente es mucha la que se te va a congelar en el evaporador. Sin embargo, aquí creo que se están revolviendo dos cosas. Si tú tienes una válvula de expansión mal calibrada o muy cerrada, te va a crear temperaturas de succión más bajas. Y al crearte temperaturas de succión más bajas o que está defectuosa cerrada, te va a provocar temperaturas de succión muy bajas. Por bajarte la presión, y como consecuencia al bajar la presión baja la temperatura de saturación, va a tener temperaturas más bajas y por consiguiente podrías tener una mayor cantidad de congelación también. O sea, entre una cosa y la otra habría que revisar las dos. Si tu válvula de expansión te está dando el sobrecalentamiento útil bien y te está dando la presión que tú deberías de tener bien y aún así tienes congelamiento, necesitas revisar tus deshielos. Si al medir sobrecalentamiento no te lo está dando bien, te está dando demasiado sobrecalentamiento, me refiero a que primero te aseguraste que te está llegando 100% líquido a la válvula de expansión. Si te está dando un sobrecalentamiento demasiado alto, es muy probable que la válvula de expansión esté cerrada. Entonces,
habría que discernir, más bien asegurarte cuál de las dos fallas es la que te está provocando el congelamiento. Ronnie Pineda, disculpe, a mi parecer los líquidos luminosos que inyectan para buscar fugas o sellar microfugas contaminan y dañan el compresor, ¿o son adecuados y seguros usarlos? Bueno, mira, no sé si habría que preguntarle al fabricante si les afecta o si no les afecta. Yo nunca les pregunté, pero yo utilicé un detector de fugas por años y los equipos están funcionando bien. Eso, pero, o sea, que yo tenga 50 casos no significa que esté bien, ¿me explico? Eso es una falacia muy común en redes. Pues yo he instalado como 30 y nunca me ha pasado nada. Eso no significa nada. O sea, en mi caso, yo te puedo compartir que a mí no me ha pasado nada con los detectores de fugas de ultravioleta. Y lo usé por un muy buen tiempo. Ahora he comprado un muy buen detector de fugas de electrónico. Y pues preferí dejar de utilizar el de ultravioleta. Se supone que el pigmento, el luminol que tiene, está diluido en aceite poliéster. Y si tú le estás agregando eso a equipos que tienen aceite poliéster, no deberían de ser un problema. Sin embargo, eso habría que preguntárselo al fabricante más bien. Okay. Ovidio Pérez, ¿el sobrecalentamiento es una medición o un comportamiento del sistema dependiendo de su aplicación del sistema? Bueno, eso a lo mejor lo preguntó antes de que lo viéramos en la charla, pero el sobrecalentamiento es una medición que se hace para asegurarte de que el refrigerante ya se evaporó por completo o que no está demasiado sobrecalentado antes de llegar al compresor. Y es un parámetro. No, y depende más que del refrigerante en sí, depende de lo que el fabricante del compresor te diga que hace que su compresor esté dentro de una zona segura, más que el refrigerante en sí. Pedro Miguel, ¿en algunos refrigerantes es necesario el punto de burbuja para medir el sobrecalentamiento? Ah, esa es una buena pregunta y quise yo estar haciendo la aclaración en todo momento durante la charla de que estaba hablando yo siempre de refrigerantes puros. En el caso de los refrigerantes mezclas sucede algo que se llama deslizamiento. Sobre todos los refrigerantes que empiezan con 400 en su serie, el 404, 410, 435, todos los 400 tienen una pequeña variación entre la temperatura de que comienzan a ebullir y la que terminan de evaporarse. Esa pequeña variación se llama deslizamiento. Entonces, el comportamiento de los gases mezclas es ligeramente distinto a lo que vimos aquí. No quise entrar demasiado en el tema porque pues habría muchas cosas que ver más y yo calculaba que el tiempo no nos iba a alcanzar. Entonces, pues por lo pronto no quise profundizar, pero en el caso de los gases mezclas tienes que ver el punto de burbuja para saber el subenfriamiento y el punto de rocío para el caso del sobrecalentamiento. Pero tendría que explicar algunas cosillas más y pues no traigo material para explicarlo ahorita. Bueno, muchas gracias, Moisés. Estos son tus contactos en los que te pueden escribir. Así es. Los que vemos en la pantalla, porque se quedaron todavía algunas preguntas pendientes por contestar, pero por el tiempo ya no nos será posible. Muchas gracias por tu participación y a todos los demás también los invitamos a que nos sigan acompañando en el programa técnico del SIC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.